El cómic 1899, Cuando los tiempos chocan, es una novela en la que Arturo Prat aparece como un atormentado y Chile es una superpotencia y pretende darle un toque de ficción a un hecho histórico que pasó en nuestro país. En el libro, Prat y Miguel Grau se reencuentran 20 años después del combate naval de Iquique, cuando Chile ya es una potencia mundial. El cómic ha generado bastante polémica, fíjese, en el Perú, pues un personaje histórico, Grau, es retratado con un brazo mecánico. Para ahondar en los detalles de esta obra estamos junto a sus creadores, Francisco Ortega, periodista y guionista de este libro, y también don Nelson Daniel, ahí dibujante. Lo primero, ¿cómo se te ocurrió, Francisco, esta historia que es una ucronía? Es decir, cuando uno de cierta manera se toma licencia y cambia la historia que está escrita, la historia que conocemos. Claro, ucronía es un género, un subgénero dentro de la literatura fantástica que parte de esa propuesta, o sea, de esa premisa en el fondo. ¿Qué hubiera pasado si? O sea, un poco para situarnos, la novela ucrónica, la eurocrónica más conocida de todos en la literatura, es El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, que parte de la premisa de que la Segunda Guerra Mundial lo ganan los alemanes. Entonces se rearma todo el mundo. Y ese es como el germen inicial de este género ucrónico. ¿Cómo parte en 1899? El año 2006 más o menos, sí, 2006, para una antología de cuentos de ciencia ficción chileno que se llama Alucinaciones TXT. Me pidieron un cuento, yo quería hacer una ucronía con la historia de Chile, básicamente con la Guerra del Pacífico. Y dentro de la ucronía quería jugar con un subgénero dentro del subgénero que se llama steampunk, que es básicamente, la premisa es alta tecnología, pero con ambientes retro, vapor, steam es vapor. El steampunk es un género que aparece más o menos a mediados de los 80, con una novela que se llama La máquina diferencial, de William Gibson, que propone que en la Inglaterra victoriana alguien inventa el computador e inventa un internet. Entonces, y todo se llena de autos voladores, de qué sé yo, de trenes a vapor pero de alta velocidad, etcétera, etcétera. Me parecía que esa estética era muy atractiva para jugar, y ver qué posibilidades había de meter eso mismo en Chile. Y buscando un hecho puntual, por la época era la Guerra del Pacífico, pero buscando un hecho puntual, dentro del hecho puntual, me encuentro, porque Dios es guionista, en internet con el cuadro de Thomas Summerscale, El hundimiento de la Esmeralda, el típico que aparece la Esmeralda hundiéndose, el Huáscar viene en contra, y digo, acá está el germen. De aquí tiene que partir todo. Se escribió ese cuento quedó muy largo, estoy hablando de 45 páginas, 60 páginas. Es imposible publicar un cuento de ese tamaño en un libro de cuentos, por lo que finalmente ese relato queda y se publica por partes en un blog que teníamos con varios amigos escritores, Jorge Baradit, Álvaro Bizama, que se llama Ucronía Chile. Y cuando empieza a aparecer esos extractos, amigos dibujantes comienzan a mandar su fanart de los personajes, de la idea de los barcos voladores, y sale la idea hay un video que ustedes han generado para mostrar más o menos cuál es. Jarvet, si pudiéramos ponerle play, dura como 40 segundos, que muestra más o menos un resumen. Ahí está, era. Una novela para leer y mirar, decía. Estoy leyendo acá la contratapa del libro que nos trajeron. Dice, 1879, la Guerra del Pacífico, la historia no sucedió como la conocemos, fue peor. Arturo Prat no muere en Iquique, tampoco muere Miguel Grau. Lima es bombardeada por naves voladoras. Chile se transforma en una potencia gracias al descubrimiento de la metahulla. Metahulla, un mineral poderoso y único que reordena geopolíticamente el mundo entero. 20 años después, en 1899,
20 años después, naves cruzan los cielos, autómatas vigilan las calles, pero también incomprensibles atentados acuden al país. Dos viejos héroes de antaños caídos en desgracia se reencuentran, Pratt y Grau, ambos con un secreto que puede cambiar el mundo, hacerlo colisionar y transformarlo en dos mundos diferentes. Está bueno el resumen. Yo me lo compraría. Yo también, sí. Absolutamente. Bueno, ahí está un poco el resumen del guión. De la trama, en el fondo. Francisco, si podríamos ver, Juan Pablo, por favor, hay web con dibujos, mientras Nelson nos explica también cómo te inspiraste para hacer los dibujos, que, por ejemplo, veo mucho color rojizo, la figura de Pratt que nosotros conocemos, con su uniforme, su barba. Sí, lo importante mantener era el perfil de los personajes, en este caso Pratt, mantenerlo básicamente igual, incorporarle toda esta tecnología steampunk, retrofuturista, digamos, sumarlo a la historia. Si esta historia podía ser cierta, esta estética era lo más apropiado para la época, digamos. Todo muy a la vista, digamos, tecnología bastante arcaica, digamos, para lo que conocemos hoy en día, tuercas al aire, latones semioxidados. El personaje que está en la portada, en el fondo, Y, es un personaje que básicamente exhibe toda esta tecnología casi en su plenitud, digamos. Cables al aire, sus entrañas, digamos, son todos estos fierros que están retorcidos en su cuerpo. Entonces, básicamente lo que hicimos fue un poco eso, ¿no, Pancho? Sí, exacto. Mientras yo muestro acá, Yerbet, si podemos empezar un poco a mostrar, vamos a mostrar las primeras páginas. Sí. Hay un resumen que lo vi en Terra también, está bastante bien hecho. Es que mira, lo que hay que pensar en la imaginería de esto es que es una tecnología muy avanzada, pero como era en la época. Mucho cable, mucha idea de refinería, de bielas, de ruedas girando, ¿te fijáis? Mucho acero, o sea, se toman licencias, pero basadas también en lo que era la tecnología. O sea, hay muchas licencias, pero todo está basado en un estudio bien minucioso de cómo eran las cosas de la época. Ahí ya se está, claro, barco a vapor. Claro. Ahí veo el Huáscar. Claro, se ven ahí también. Si te fijas, ahí hay un dibujo de un barco volador, abajo. Ahí. Y eso básicamente es el blindado Cochrane, sujeto de dos dirigibles, que eran las naves que habían en la época, que había realmente en la época. Y nosotros las modernizamos, son impulsadas por esta tecnología milagrosa creada por la metahulla, que en el fondo es un supercarbón, un carbón radiactivo. Es una pelada de cable. Absolutamente. O sea, sí, es pelada de cable, pero si tú me preguntas, ¿qué es 1899? Junto con una historia, tiene una estructura de thriller policial. Hay una pareja de detectives investigando un misterio dentro de un ambiente de ciencia ficción. Pero yo creo que lo más bonito, lo que a mí más me gusta de cómo resultó el trabajo que hicimos con Nelson, es que yo siento que con 1899 creamos, voy a sonar súper egocentrista lo que voy a decir, pero creamos un universo. Aquí hay un universo, aquí está presente un universo de un Chile paralelo, en realidad una Latinoamérica paralela, incluso hay bocetos de un mundo paralelo de todo el ordenamiento global que ocurre después del descubrimiento de la metahulla, que evidentemente termina afectando al mundo completo. En la novela hay citas y hay cameos de literatura, como por ejemplo Lovecraft, personaje de Lovecraft, Drácula, el personaje principal de Avión al Séptimo de Línea, la mujer, Leonora Latorre, aparece en la novela. Martín Rivas es candidato a la presidencia, el Capitán Nemo. Concepción aparece en plenitud. Claro. Santiago. Tiene tintes también como de novela negra. ¿Cómo lo hace Nelson también para inspirarte en los personajes? ¿Hay influencia de otro, no sé, uno cuando habla de cómics habla como de Marvel siempre? ¿Cómo te inspiraste para dibujar los personajes que se crearon acá? Yo siempre cuento que cuando recibí el guión de Pancho, al principio me sentía un poco ajeno al género steampunk, probablemente tal, básicamente porque mi trabajo está más vinculado a todo el tema superheroico, capas, mallas ajustadas y ese tipo de cosas. Bastó echarle una revisada para darme cuenta que era una super oportunidad de plantear un universo y lograr sostenerlo en la longitud de la novela, digamos. Así que una vez que lo empecé a abordar, empecé a buscar muchas referencias más históricas que de otros cómics, digamos.
Y finalmente la opción de abordarlo de esta manera tiene que ver con el hecho de que, digamos, lo steampunk de la novela es finalmente lo que sostiene esta historia, es el soporte gráfico de la historia. Nelson, ¿y cuánto se demora un dibujante en poder concretar un proyecto como este? Porque tengo entendido que, bueno, aparte que era una de las novelas gráficas más esperadas, se toma su tiempo y horas ahí. Nosotros tuvimos en un principio una etapa bastante de ir y venir, digamos. Cambiamos algunas cosas del guión, yo propuse algunas cosas en los dibujos, después tocamos nuevamente los dibujos. Hay una anécdota que siempre contamos, que Santiago la dibujamos en total como 3 veces, 4 veces. Es como hacer una película. Es como hacer una película, exacto, Sí. exacto. Es bastante similar, salvo que el soporte es otro. Claro, la ventaja que aquí tiene una película, que la podéis llenar de efectos especiales baratos. O sea, dentro de todo, nosotros como era hombre costamos menos que un software tipo más los que ocupa Peter Jackson. Pero Nelson, ¿cuánto te demoraste al final en dibujarlo, de principio a fin? De principio a fin, el proceso completo de la novela, yo calculo que serán unos 2 años. 2 años. 2 años. Hay que decirlo con pausas de algunos meses. Y trabajando de importantes. repente también en proyectos paralelos, uno Indudable, va, exacto, vuelve. exacto. La figura de Pratt, central, de hecho está en la portada, lo mencionábamos en el resumen, la figura de Grau, que ha traído polémica en Perú, al almirante Miguel Grau Seminario, señor de los mares le llaman los peruanos ahí. De hecho, en las notas que hicieron en Perú, hablaban del almirante, el señor de los mares, y del marinero Pratt. Sí. Tal y como. No, claro, ahí está una polémica. ¿Les parece que los conversemos esto a vuelta comerciales? Pausa y seguimos ahondando en los detalles de esta novela gráfica 1899, uno de los libros que está más vendidos por estos días en nuestro país y que tiene toda una revolución tanto histórica como visual. Volvemos de inmediato. Lo adelantábamos antes de la pausa, 1899, en su portada tiene la figura del capitán Pratt. Es uno de los personajes centrales de esta historia, pero está como venido a menos, está como el capitán Nemo, medio, por lo que leía en el adelanto ahí que me envió la Jacqueline, está como medio caído en desgracia como salía, al igual que Grau. ¿Cómo ha sido este día y si ha traído polémica? Porque la figura de Pratt acá en Chile, Francisco, tú eso lo compartes, sí. Está bien idealizada, para la Armada, un santo. Un buen hombre, creo yo. Pero cuéntame un poco esta polémica, sobre todo lo que había en Perú. A ver, mira, primero, ¿por qué Pratt? ¿Qué Pratt? Creo que cuando uno trabaja en el cómic y trabaja con un género que en el fondo apela a lo épico, a lo heroico, si nosotros con Nelson hubiéramos trabajado en Marvel o en DC en Estados Unidos, te pasan Superman, haz lo que quieras con Superman en un mundo ideal, haz lo que quieras con Batman, haz lo que quieras con Batman. En Chile no tenemos superhéroes, pero tenemos una tradición de héroes patrios que nos los han enseñado como superhéroes. A nosotros en el colegio, por lo menos yo tengo 37 años, cuando estaba en el colegio, me enseñaban las hazañas de Pratt como si fuera un superhombre. Pratt es parte de nuestra historia, la historia es de cada persona. No tienen por qué existir esta cosa como sagrada de la figura patrias. Creo que en 1899 no le falta respeto en nada a Pratt. Cuando tú planteas una historia paralela, un mundo paralelo, donde el combate naval de Iquique resulta de una forma muy distinta, obviamente los personajes que participan en el combate naval de Iquique terminan teniendo una vida distinta, porque no murieron, no hubo abordaje y otra cosa. Si tú analizas la vida de Pratt antes del combate naval de Iquique, Pratt era un personaje bastante particular. Entre el mito y la realidad se dice que Pratt fue espía del gobierno chileno en Argentina, que después de la muerte de un hijo fue muy asiduo al espiritismo. Entonces había que buscar cómo eso se trasladara en un Pratt que termina
haciendo una estrategia y capturando al Huáscar el 21 de mayo del 79 y se convierte, por tanto, en un héroe naval. Él se convierte en almirante con el paso de los años. ¿En tu novela? En la novela, se convierte en almirante. En la vida real muere. Y es, claro, y es ascendido dentro de la Armada y tiene un momento de gloria y él escoge hacerse cargo del Departamento de Investigaciones Marítimas. Y tiene unas tremendas aventuras en el libro, sale, descubre la Atlántida, clasifica... No, que lo lean, que lo lean. Pero es un poco adelante. Y lo que le ocurre es que dentro de esa expedición, a él le ocurre algo en la Antártida con unos seres X. Y eso es lo que lo vuelve entre loco o enajenado. Pero no es que él se vuelva loco porque cae en la desgracia. A él le ocurre un hecho sobrenatural, porque en esta novela ocurren muchos hechos sobrenaturales. ¿Es para molestarse, Nelson? ¿Qué crees tú? No, de ninguna manera. La figura de Pratt, la figura de Grau, yo que vengo tengo cercanía con el cine, digamos, he trabajado en cine, es casi como trabajar con actores famosos, digamos. Vienen con una mochila... Y hay un respeto. Indudable, pero... Como Brad Pitt, como trabajar con Brad Pitt. Sí, ¿por qué no? Pero claramente ellos están al servicio de la historia, digamos. Por lo tanto, insisto, vienen con una mochila, vienen con una carga súper importante también para nosotros, pero ellos básicamente ayudan a que esto comience y tenga un desenlace lo más interesante posible. Así que la manera de abordarlo es a partir de ahí, es a partir del dibujo, a partir de la historia. Además, hay que chasconear un poco la historia. Si en el fondo tampoco podemos estar viendo la historia de tu país como si fuera una catedral inviolable. O sea, el año pasado el libro más vendido en Estados Unidos se llama Abraham Lincoln, cazador de vampiros. ¿Te fijáis? Que hace la biografía de Abraham Lincoln, quizá el presidente de Estados Unidos más importante dentro del gobierno gringo, y cuenta una historia paralela donde Abraham Lincoln se dedica a cazar vampiros. Bueno, tú acá te tomas licencias, pero también... licencias respetuosas. Sí, por supuesto. En este respeto también hiciste para la última noticia, la historia de Chile Ilustrada, en cómics. En cómics, sí, durante un año. Y ahí uno hace soporte también. Absolutamente, y se hizo en colaboración con el Instituto de Historia de la Universidad Católica, y fue exquisito darse cuenta de cómo contar la historia a modo de aventura. Creo que el cómic funciona muy bien para enganchar sobre todo a los cabros más jóvenes con el amor a la historia. Y creo que dentro de todo 1899 puede ser una gran locura, una gran ucronía, pero sirve mucho para meterte en la historia chilena. ¿Qué editorial Editorial Normas. Normas. La editorial Normas se la juega aquí porque de hecho ahora hay... No, se la ha mucho. Hay como unos parantes y unos... Hay publicación en Perú, tengo entendido. Supuestamente, o sea, creemos que sí. No queríamos decirlo, era como sorpresa, pero dado el interés que hay que se ha dado en Perú, la novela va a llegar a estanterías peruanas. ¿Y cómo lo han recibido los peruanos? Lo que pasa es que han tomado como mal lo de pero sabes que son algunos. Hay otros que tienen mucho interés en leerlo. Y tenemos suerte que tenemos un amigo que fue ahora a Lima a un encuentro de cómic, de narrativa gráfica, y yo no ejemplares porque no estaba lista, pero llevo como unos adelantos y digamos la gente que los que están metidos en el tema del cómic, hay mucho interés por leerlo. Mucho interés, sí. Nelson, tú eres dibujante de cómic. ¿En qué momento te comienzas a involucrar con esto de los dibujos? Y un poco quizás pensando para los jóvenes que les gusta, que están dibujando, que les gusta el género del cómic, ¿cómo fue tu inicio en este género y cómo se desarrolla hasta el día de hoy que tú vives de esto? Sí, yo debo ser bien honesto, mi inicio fue bastante fortuito, digamos. En una Navidad recibí una figurita de He-Man que en su interior venía con una revista muy pequeña y yo durante algunos meses dibujé exactamente ese mismo tamaño pensando que esa era la manera de hacerlo, digamos. Tiempo después descubrí que habían cómics, revistas y todo el resto de las cosas. Hoy en día, una de las mayores ventajas que tiene trabajar en cómic es que tienes el mundo encima tuyo, digamos. Internet ha sido fundamental en el desarrollo de los cómics, tanto así que el papel hoy día es apenas uno de los soportes. El soporte digital está ganando cada vez más terreno, por lo tanto webcómic existe muchísimo. Se puede adquirir mucho trabajo de otros autores también producto de lo mismo. La relación que uno puede tener con las editoriales
extranjeras es a través de Internet y están tremendamente asequibles. ¿Y qué cómics te marcaron cuando eras joven? ¿Cuáles son tus influencias? Porque tú estuviste nominado, no lo has dicho tú, pero a unos premios bastante importantes en el género del cómic. Estuve nominado a los Oscar. Claro. A los Oscar del cómic. ¿A los Oscar? ¿Cómo se llaman? Los Eisner. Que son lo equivalente a los Oscar. Exacto, sí. Por la editorial IDW, One Shot por una historia llamada The Cape, escrita por Joe Hill, donde yo tuve la oportunidad de trabajar en el color. Faltar el éxito de esta edición, que se empezó la serie regular de 4 números que ha salido ahora, iba a seguir saliendo durante lo que queda de año. ¿Y cuando chico quién la influencia? Yo partí con revistas de kioscos, digamos, pero mi aproximación más fuerte fue con uno de dibujantes que hasta el día de hoy se mantiene vigente. De hecho, ganó uno de los Eisner, que es Richard Corben, que era un dibujante de fantasía. Dibujaba hombres y mujeres tremendamente voluptuosos, digamos, y con un manejo del color impresionante por lo demás. Como que un aerógrafo, le da ese aspecto, ¿no? Sí, y tenía una anatomía, digamos, bastante interesante, muy ochentero por lo demás. Yo creo que por ahí partió como esta ambición de poder desarrollar esto en viñetas y en secuencias sobre el papel. Y tú, Francisco, tú eres periodista, estuviste en la universidad, me imagino que te enseñaron la pirámide invertida, el lead de prensa, el comunicado, pero te escapas y empiezas a crear estos guiones históricos que te ha ido súper bien. A ver, yo estudié periodismo porque en el fondo era lo quiere contar historias. Exactamente, lo más cercano a lo que yo quería hacer. Pero yo tengo y siempre lo he contado, yo aprendí a leer con historieta. Yo tuve la suerte de que mi papá era muy bueno, le gusta mucho el cómic. Le gusta el género del oeste, los vaqueros. Entonces en mi casa habían hartas historietas de los años 60 o 70 de las que se editaban acá en Chile por Zigzag. Revista Cowboy, muchas revistas de guerra, de SOS, GAE 13, esa que era el escuadrón de la FACH, sí. En la época de la UP. Y sobre todo Mampato. Mi papá, cuando yo nací en 74, ya estaba Mampato, cuando supo que venía yo en camino, sin saber que yo era hombre o mujer, empezó a comprar Mampato para tener Mampato. Y antes de saber leer, mi casa estaba llena de Mampato. Y para mí, y repito, el nombre de Mampato fue clave. Yo aprendí a leer con Mampato, conocí los clásicos de la literatura a través de Mampato. Es un buen género el cómic para aprender. Un gran género para aprender. Y es un género que tiene mucho futuro. Dentro de la cosa de la narrativa, está muy en boga el tema del libro electrónico. Hacia dónde va la novela, hacia dónde va el cuento. Dentro de todos los géneros de la literatura, creo que el cómic es quizás el que tiene más futuro en el formato electrónico. ¿Por qué? Porque los tablets, los iPads permiten leer de forma muy fácil la novela gráfica. Exacto. O sea que ahora... Juan Pablo Toro, si podemos mostrar rápidamente, se nos está acabando el tiempo ya de Francisco Ortega. Tú tienes todo un cuento con Moby Dick, la ballena blanca. Sí. Hay un tema ahí de Kissinger, una carta que se envía. ¿Es tu proyecto futuro? Es un proyecto futuro que va a salir por norma también dentro de un par de meses. Estamos trabajando con otro dibujante, con la competencia, son amigos, con Gonzalo Martínez, y que es básicamente la historia de la ballena blanca y su origen como una leyenda chilena. Eso lo pueden encontrar en el blog de Francisco Ortega. Van a empezar a aparecer ahí a continuación los contactos, que son las cuentas de Twitter. Ustedes ocupan harto. Mira, ahí está este es su blog. Entonces ahí uno encuentra... Es como mi portal más que... Sí, pues, un poquito más abajo, Yerbet. Un poco más abajo. Ahí. Claro. Un poquito más. Pero ahí no podía entrar porque no hay nada todavía. Claro, pero está anunciado. Está anunciado, sí. Está Mochadic, ¿por qué Mochadic? Esto es como un mito mapuche. Es un mito mapuche. Y que tampoco quiero adelantar mucho porque hay que guardar la privacidad, pero el que quiera hacerle consulta, tienen ahí el Twitter de Francisco Ortega y también el de Nelson Daniel, que está apareciendo en este momento. Le agradecemos la entrevista, habernos contado estos detalles de esta historia que, por lo que leía, está cuarto en nivel de ventas de ficción en nuestro país, por lo cual le ha ido bastante bien. Esperamos que sigan así. Yo la otra vez bajaba por el Alto Las Condes
tienda y veía que en una librería estaba destacado con un... ¿Cuánto se llama un display? Un display especial. Estamos tercero. Ahí. ¿Tercero? Sí. Tercero. Histórico, Ah, además. sí, Es histórico, es primera vez en la historia de los rankings de literatura en Chile que entra una novela gráfica. Esperemos que sigan y lleguen al primer lugar. Y en Ojalá. primer lugar y nos Aparte hagamos que- multimillonarios y tengamos nuestra... Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por escuchar esta conversación. Sigan ahora informándose acá en CNN Chile.